Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos. Continuando con la serie de Romanos, vamos a leer el capítulo 1, desde el 15 al 17. Y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice de esta manera: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, vamos a tomar asiento. Hemos venido estudiando la epístola de Pablo a los romanos y en tan solo unos cuantos versículos, en los primeros 14 versículos, en la introducción que usa Pablo, nos deja bien en claro la transformación que él ha experimentado por medio del Evangelio. Aquel Evangelio de Dios que trata acerca del Hijo de Dios, Jesucristo. Los primeros 14 versículos definitivamente nos han exhortado, nos han retado, nos han animado. Nos han llevado a examinar nuestros corazones al ver lo que el Evangelio ha producido en Pablo y preguntarnos si es efectivamente lo que ha producido en nuestros corazones. Una de las últimas frases que vimos en el versículo 14 nos deja ver el sentir de Pablo, la convicción que él tenía respecto a su llamado apostólico. Y ahí él nos dice que tanto a griegos como a bárbaros, a sabios como a los no sabios, soy deudor. Y vimos en qué sentido era que Pablo se siente deudor. A él se le ha encargado la predicación fiel del Evangelio sin hacer distinción alguna, y habíamos dicho entonces que él es deudor de todos en todos lados. Todos necesitan escuchar el Evangelio. Para algunos la noticia del Evangelio es simplemente para aquellos que han caído en alguna desgracia. He tenido la oportunidad de compartir con algunas personas que piensan de que para acercarse al Señor o necesitar del Evangelio es porque en tu vida has tenido un episodio traumático. Entonces ahí sí tú necesitas. Aquellos que por sí solos no pueden con los tantos problemas en la vida. Otros creen que el Evangelio es para los menos sofisticados, para los no muy intelectuales, para los débiles de mente. Pero Pablo nos dice que tanto para los griegos, para los sabios, ese es el concepto, en el contexto que Pablo escribe, el griego era, el entendimiento que había acerca del griego es que era una persona sabia, un filósofo, un sofisticado, un pensante, un culto. Pablo dice que tanto como para ellos, como para los más ignorantes, los bárbaros, tanto como para griegos como para bárbaros. Se usa ahí la palabra bárbaros porque la manera como ellos hablaban, como era ajena al griego, se entendía como un balbuceo y de ahí viene la palabra bárbaro. Todas las barbaridades te dicen, ¿no? Ya sabes lo que te están diciendo ya. Tanto los más cultos como los más ignorantes tienen una gran necesidad que ellos mismos ignoran. La necesidad de escuchar la noticia que lo cambia todo. Es el título que estaremos desarrollando en esta tarde. La idea central que Pablo nos trae, que nos comunica en estos versículos es la siguiente. El Evangelio es la noticia que nos impulsa a proclamarlo. Nos impulsa a proclamarlo con valentía. Porque es el medio por el cual Dios salva a los pecadores por la fe y se revela o revela quién es Él en su justicia.
El Evangelio es la noticia que nos impulsa a proclamarlo con valentía, porque es el medio por el cual Dios salva a los pecadores por la fe y revela quién es Él en su justicia. Y he estructurado este sermón en 3 encabezados usando cada versículo. El versículo 15, vamos a ver que el Evangelio es la noticia que nos apremia, una noticia urgente. Versículo 16, el Evangelio es la noticia que nos salva. Y versículo 17 es la noticia que nos revela a Dios. La noticia que nos apremia, la noticia que nos salva, la noticia que nos revela a Dios. Y les ruego, mis hermanos, que por favor me acompañen en oración, que vayamos a nuestro buen Dios para que nos ayude en este tiempo a escuchar su palabra, exponerla con claridad y sin distracciones, y que en su bondad abra nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y así poder aplicarlo. Señor, a ti te ha parecido bien, tú has decretado que el día de hoy, en esta congregación, tu palabra sea expuesta y has escogido el pasaje. Tú has escogido los tiempos, has decretado los tiempos, Señor, para tus propósitos eternos. Te rogamos, Señor, que tu palabra esté, por medio de tu Espíritu Santo, sea clara a nuestra mente, que nuestro corazón la abrace, que podamos ponerla por obra. Usa esta palabra, Señor, para consolarnos, para traer ánimo a nuestros corazones, también para corregirnos, Señor, y para traer salvación a aquellos que se encuentran entre nosotros que aún no conocen la maravillosa salvación en tu Hijo Cristo Jesús. En Él oramos. Amén. Creo que de alguna manera u otra todos estamos familiarizados con la frase fake news, sobre todo en los tiempos que vivimos. Son aquellas noticias que se inventan, ya sea de un grupo o de otro grupo, para atentar en contra de la dignidad de alguien o crear una narrativa falsa acerca de una situación que se está atravesando actualmente. Muchas veces estos fake news lo que buscan es manipular la intención y la voluntad de la persona. Te llenan de cosas para manipularte. Al prender la televisión y escuchar las noticias, no podemos creer todo lo que escuchamos porque no sabemos la sinceridad con la que nos la transmiten. No podemos ver la intención. Así que en un mundo que está saturado de mensajes engañosos, Pablo nos recuerda que hay una noticia que no engaña, una noticia que no falla y una noticia que no se debilita al pasar de los años, que es el Evangelio del Señor. Una noticia tan urgente, tan poderosa y tan reveladora que transforma no solo a quien la proclama, pero también a quien la recibe. De ahí la resolución decidida de Pablo en el versículo 15. Dice, así que por mi parte, así que en cuanto a mí, en vista de todo lo que he venido hablando acerca del Evangelio de Dios, el cual está centrado en su Hijo de Cristo, he llegado a esta conclusión en lo que Pablo está diciendo. En lo que a mí respecta, en lo que a mí concierne, yo no sé lo demás, pero yo, puntos suspensivos, es lo que Pablo está diciendo. Yo estoy ansioso de anunciar el Evangelio, dice Pablo. Como él mismo lo ha dicho, él se siente deudor del Evangelio para con todos. Y en vista de esa deuda que él tiene, en cuanto dependa de él, con toda su habilidad posible, con todas sus fuerzas posibles, llevará a cabo esa tarea. Pablo deja ver a sus lectores que él está absolutamente preparado para entregar aquella deuda que se le ha puesto en las manos. Su mente no puede estar distraída en otras cosas. Su mente está enfocada en cumplir con aquello para lo cual él ha sido llamado por Cristo y ha sido llamado a ser su apóstol. Él está listo. Él se ha puesto a las sandalias del Evangelio. Él está presto para salir y caminar cual camino, cuán largo sea, no importando todo aquello que se anteponga. Y no importando las situaciones que él vaya a atravesar. Él debe llevar su encomienda a su destino final. Así como Pablo, hermanos, esta resolución solo puede llegar a tu corazón, a mi corazón, si efectivamente el Evangelio ha traído tal convicción a nuestra vida. Solamente evaluando los elementos que contiene el Evangelio,
podemos crear tal convicción en nuestra vida. Podemos evaluar entonces aquella gran noticia en la cual hemos creído y debe movernos igual a proclamar el Evangelio, a vivir el Evangelio. Pero si periódicamente, si todos los días no estoy evaluando aquel Evangelio en el que he creído, y no lo estoy haciendo, estoy siendo un descuidado y mi corazón se distrae con cualquier cosa. Hermano, esto no es un asunto de ideologías, no es un asunto de moda, porque ahora está de moda, ¿no? Ahora está de moda ser cristiano. Entre paréntesis, sale un cantante nuevo, pero es cristiano. ¿Por qué? Porque tiene un tatuaje de Jesús, es cristiano. No es un asunto de ideologías, no es un asunto de modas. No es una noticia que se va transformando. No es un asunto de idealismo de hombres que se levantan y se caen conforme pasan las generaciones. Esta es la convicción producida en el corazón por la verdad absoluta del Evangelio. No hay medias tintas en el Evangelio, hermanos. Contiene una verdad absoluta. Es la verdad por definición. Así que este Evangelio, al igual como Pablo, nos debe apremiar, nos debe producir tal urgencia de compartirlo. No podemos callarlo. No podemos simplemente guardarle un compartimiento en nuestra mente por allá atrás y poner otras cosas como prioridad. Vamos a ver cómo en Pablo no simplemente es algo intelectual, es algo que también mueve sus emociones y debiera mover nuestras emociones. Miren la emoción, una emoción con la cual estamos todos muy familiarizados que expresa Pablo. Así que por mi parte, estoy ansioso de anunciar el Evangelio. Esta convicción ha llenado su mente, ha llenado su corazón de tal manera que lo lleva a experimentar esta ansiedad por compartir el Evangelio. Pero hay que hacer un alto aquí, es necesario hacer un alto aquí y explicar a qué se refiere Pablo al decir que se siente ansioso. Porque no es aquella ansiedad como nosotros la conocemos, la que nosotros experimentamos, uno en mayor medida que otros. La ansiedad que conocemos nosotros muchas veces produce temor por la incertidumbre del futuro. La ansiedad que muchas veces experimentamos está más arraigada en la inseguridad o en aquello que nosotros pensábamos que teníamos control y ya no lo tenemos. Esa no es la ansiedad de la cual Pablo está hablando. No es lo que él está experimentando. Más bien esta palabra nos deja ver la prontitud que tiene Pablo, la disponibilidad en su corazón inmediata, cual soldado que va a la guerra a defender su país por predicar el Evangelio. Es una urgencia incontrolable en la vida de Pablo. Lo más sorprendente, quizás cuando leemos estas palabras de Pablo, es a quienes él quiere predicar el Evangelio o anunciar el Evangelio. De manera más clara, puede resultar sorpresivo a quienes él quiere evangelizar, porque esa es la palabra que se usa aquí. La palabra anunciar el Evangelio, cuando dice así que estoy, en cuanto a mí, pronto estoy, ansioso estoy a anunciar el Evangelio. Ese anunciar el Evangelio quiere decir evangelizar. ¿Quiénes son aquellos que él iba a evangelizar? Para sorpresa de nosotros y para sorpresa seguro de aquellos que recibirían esta carta, él quiere evangelizar a aquellos que están en la iglesia de Roma. Eso no tiene mucho sentido. Posiblemente al ser leída públicamente esta carta, alguien por ahí podría decir, pero espérate un ratito, Pablo, ¿cómo es que tú vas a venir a evangelizarme si yo ya soy creyente? ¿Cómo es que tú vas a venir a compartirme el Evangelio si yo tengo ya cierta cantidad de años que he creído? Yo ya no necesito escuchar el Evangelio. Yo lo que necesito es que ahora me digan qué es lo que puedo hacer. Ya no necesito volver al arrepentimiento de mis pecados. Ahora lo que necesito es ver cómo soy útil. Ahora la pregunta que haríamos nosotros 2000 años después sería quizás la misma. ¿Por qué la necesidad de anunciar el Evangelio a creyentes? Lo primero que podríamos decir es que probablemente Pablo se está refiriendo a anunciar el Evangelio a aquellos que están en la ciudad de Roma,
pero que quizás no son parte de la iglesia de Roma. Nosotros reconocemos y sabemos que en el corazón de Pablo aún está alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Pero esto tiene una complicación porque la manera como Pablo escribe nos deja ver claramente que esto es algo personal. Dice, quiero anunciar el evangelio a vosotros, a ustedes que están en Roma. Él no está diciendo, estoy ansioso de anunciar el evangelio a aquellos que están alrededor de la iglesia, a los vecinos del pueblo, sino que él quiere anunciar el evangelio en la iglesia. Hermanos, y créame, no sé quién lo dijo, es más fácil evangelizar al incrédulo que evangelizar al cristiano. Porque una vez que tenemos un concepto del evangelio, pensamos que ese es el concepto verdadero, y cuando se nos muestra en la escritura que no es lo que nosotros pensábamos, nosotros rechazamos esa verdad. Y si tú has experimentado un avivamiento personal, si tú has visto la verdad del evangelio en tu vida y la compartes con otro, has experimentado tal rechazo. La gente no quiere escuchar el evangelio. No, ya, yo en eso creí. Yo necesito algo más. Posiblemente también tiene que ver porque Pablo sabe que no todas las conversiones son reales y por eso la necesidad de predicar el evangelio aún en medio de un grupo de creyentes que se reúnen como iglesia. ¿Qué bien puede ser esta iglesia, hermanos? Bien puede ser esta iglesia. Lo segundo que creo que Pablo tiene en mente es edificar a la iglesia en la verdad del evangelio. La iglesia no se edifica en estrategias de hombre. La iglesia no se edifica en programas de ayuda a los vecinos. La iglesia no se edifica en repartir comida una vez a la semana a los indigentes. Todas cosas buenas, pero en eso no se edifica la iglesia. Eso hace la iglesia de Roma. Y vemos que esas vías no son edificadas en el evangelio. Ya que el evangelio es el eje, o debiera ser el eje central en todo lo que se hace en la iglesia no puede perder de vista las verdades de este mismo. Pablo sabe que olvidando el evangelio, la iglesia será arrastrada a dos vertientes, o al legalismo, la cual nos dice que mientras más hacemos estamos mejor con Dios, o al antinomianismo. Si soy salvo, ya no necesito hacer nada más. Una vez que el evangelio es malentendido y que el evangelio no es transmitido de manera fiel, producirá falsos conversos. ¿Por qué la gente se va de las iglesias? ¿Por qué los jóvenes se van, como decimos en Perú, en mancha? ¿Por qué se van de las iglesias? Porque no les han expuesto a la verdad del evangelio y les han hecho creer que es un asunto de emociones. Les han hecho creer que es una cuestión de que invites a Cristo en tu corazón. Les han hecho creer que es un asunto de 5 canciones de alabanza que repiten la misma estrofa, levantan las manos, todos lloran y se caen al piso. Cuando esa emoción pasa y cuando no hay una convicción, cuando no hay una verdad que ha atrapado el corazón, es fácil salir huyendo de la iglesia. Y eso es lo que pasa con los jóvenes, eso es lo que pasa en el día de ahora. El evangelio no es un asunto meramente emocional, no es un emocionalismo, sí incluye nuestras emociones, pero tiene que ver con el intelecto, porque es con el intelecto que creo. Así que una vez que el evangelio es mal entendido, es mal transmitido, va a producir falsos conversos. Pero también hay otro punto importante que no debemos olvidarnos. El evangelio debe seguir siendo predicado en la iglesia, no solo para el pecador, para que se arrepienta, pero también el creyente. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermanos, forma iglesias. Sin evangelio no hay iglesias. No hay. ¿Qué quiero decir con esto? El evangelio es el medio que Dios ha usado y usa para traer al pecador al arrepentimiento, ¿verdad? Pero ese pecador no queda por ahí deambulando. No queda como un satélite dando vueltas en el espacio. Ese pecador que ahora ha sido redimido no queda como una persona solitaria en el mundo. Dios lo une al cuerpo de Cristo, lo que conocemos como la iglesia universal.
todos los creyentes de todos los tiempos, en todos los lugares. Pero esa iglesia universal tiene su manifestación física en pequeñas iglesias locales. ¿Quién puede dar testimonio que tú eres verdaderamente creyente? Aparte de tu familia, debe ser la iglesia. Debe ser la iglesia. Cuando el evangelio es mal entendido, se pierde un entendimiento claro y bíblico de lo que es la iglesia. Nuestra eclesiología sale por la ventana. Por eso muchas personas piensan que pueden vivir sin estar unidos con una iglesia local. Y creo que muchos hemos escuchado las excusas. Para estar bien con Dios, yo no necesito unirme a una iglesia local. Otros van al extremo de decir, no necesito ni ir a la iglesia. Ahí está lleno de gente hipócrita. Bueno, ven y vamos a hacer uno más. No han entendido el evangelio y por eso desprecian la iglesia. Pablo quiere evitar todas estas cosas. Pablo quiere evitar el hecho de que un falso evangelio produzca también una falsa seguridad de salvación. Hemos dicho antes que dentro de una iglesia hay 4 grupos de personas, ¿no? Aquellos que son salvos y saben que son salvos. Aquellos que son salvos y dudan que son salvos. Aquellos que no son salvos y creen que son salvos. Y aquellos que no son salvos y no les importa no ser salvos. Yo estoy bien así. Pero mientras que proclamemos, mientras que prediquemos un evangelio bíblico, esos 4 grupos de personas van a ser confrontados o consolados según en donde estén. Pero si le damos lo que a la gente le gusta, vamos a crear falsa seguridad de salvación. Un evangelio falso también produce cambios externos de simple moralismo. Es haz esto, haz aquello. Pero no hay un cambio verdadero y profundo en el corazón. Un evangelio que solamente se concentra en cambios externos, en moralismo, hermanos, es un camino seguro al infierno. Así que esta emoción de Pablo y su decisión, su resolución de anunciar el evangelio a esa iglesia que está en Roma, tiene que ver con todo, con su encabezado, como él empezó, cuando él dice que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. Pablo entiende que el evangelio es propiedad de Dios. Él es el dueño del mensaje. Y ese mensaje no puede ser adulterado. Pero es más que una noticia que simplemente anunciar, como dice nuestro segundo encabezado, esta es una noticia que nos salva. Por ende, Pablo dice que no se avergüenza del evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Por si acaso, si tú vas a venir a decirme, mira Pablo, aquí ya somos creyentes, no traigas el evangelio, trae más bien estrategias. ¿Cómo podemos ser una iglesia más sensible? ¿Cómo podemos hacer para que la gente se quede en la iglesia? Porque, mira, las estadísticas dicen que si no saludamos a alguien, la gente se va. Antes de que nadie presente cualquier excusa, Pablo dice, mira, antes que ustedes me digan nada, yo no me avergüenzo del evangelio. No solamente no me avergüenzo en proclamarlo a la gente que está afuera, no me avergüenzo a repetirlo una y otra vez a ustedes que ya son de la iglesia. Mejor dicho, Pablo no se acobarda de la proclamación del evangelio. Él no lo esconde. Él no lo disfraza. Él no lo maquilla. Él no lo hace más digerible. A pesar de que el mundo está en contra del evangelio y que sería fácil atemorizarse y avergonzarse de él, Pablo no tiene temor al hombre y nosotros tampoco debiéramos tener temor al hombre. No debiéramos tener temor alguno a todo aquello que se opone a la verdad del evangelio. Si nosotros haremos un recuento de los hechos en nuestra vida esta última semana, sin irnos muy lejos, podemos ver y analizar si hemos estado dispuestos, listos para compartir el evangelio o estamos avergonzados del evangelio. A veces pensamos de que no es el lugar apropiado, de que quizás
no es el tiempo, pero tenemos que considerar bien si lo estoy haciendo por prudencia o lo estoy haciendo por temor. Decidimos callarlo, decidimos disfrazarlo por temor a la burla o temor a qué dirán aquellos de lo que nosotros creemos. Tenemos temor que nos vean como unos tontitos fanáticos. Cuando la presión de los de afuera quieren hacer ver el evangelio como algo anticuado, como algo que es intolerante ante las exigencias de la cultura presente, ¿cómo es que tú reaccionas? ¿O cómo reaccionamos? Si nosotros huimos y escondemos el rostro, definitivamente estamos avergonzados de aquello que el evangelio anuncia. Y Pablo no se avergüenza de esta noticia. Ahora, muchos pueden experimentar vergüenza porque el evangelio en sí, predicado bíblicamente, representa una ofensa para el orgullo del hombre. No queremos ser ofensivos con nadie, pero el evangelio en sí ofende el orgullo del hombre, va en contra del orgullo del hombre y su moralismo. El evangelio nos dice que nosotros no hacemos nada por nuestra salvación. Muchas personas están camino de querer conseguir su salvación. Muchas personas buscan unirse con el cosmos. Quieren unirse con el universo. Muchas personas buscan su propio medio de salvación. Entienden que son seres caídos. Entienden que algo les falta. Todo ser humano entiende eso. Y va a buscar su propio camino de salvación. Así que el evangelio te dice en la cara, tú no puedes hacer absolutamente nada. Nada. También nos dice que es gratuito y que es inmerecido y eso ofende a muchos porque algo tengo que hacer. O sea que no cuenta nada todas aquellas visitas de rodillas que hice a la basílica de no sé quién y de no sé cuánto. Y aún en el mundo evangélico. O sea que todos esos 40 días de ayuno y oración, no me sirve para subir un escaloncito más. No te sirve. Y todos los años que yo di mis primicias de manera religiosa y puntual, el Señor no me va a decir que con eso ya estoy. No te va a decir. La salvación es gratuita, es por gracia. Y eso ofende a muchos. El Evangelio además nos dice que estamos muertos espiritualmente, en bancarrota espiritual. El Evangelio ofende también porque nos dice que somos tan malvados, pero tan malvados, que Jesús, el Hijo de Dios encarnado, tuvo que morir en la cruz por nosotros. Y aunque para muchos el cuadro de Cristo en la cruz puede ser hasta un cuadro que la gente lo romantiza, es espeluznante pensar el grado de nuestra maldad, que la necesidad que hubo que Cristo, siendo Dios encarnado, fuera desangrado ahí. Solo el Hijo de Dios podía pagar lo que nosotros no. Y eso ofende porque la gente cree que por naturaleza son buenos. El otro día se hizo una encuesta en las iglesias que se llama el estado de teología de las iglesias cristianas en Estados Unidos, donde el 40% de los creyentes afirmaba que todo ser humano naturalmente son buenos. Así que ese 40% de esas encuestas a nivel nacional, yo estoy seguro que aquí debe haber muchos que piensan igual. No, el hombre está medio descompuesto, pero naturalmente todos somos buenos. Eso no es lo que dice la Escritura, hermano, hermana. ¿Te ofende? Mira la cruz. Ahí vas a encontrar tu explicación. La gente se ofende porque cree que son buenos. Y ese es su primer problema. Creen que son buenos. El Evangelio también ofende porque nos dice que nuestras buenas obras no son suficientes. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Son trapos de inmundicia, basura, estiércol. Entonces no sirve de nada ser buena gente con mi vecino. No, sí sirve para un orden en la comunidad.
Sirve ir a un doctor que no es creyente y que sea un doctor honrado y que te va a dar un buen diagnóstico. Sirve encontrar personas honradas. Sirve a aquellos que trabajan en las tierras y hacen un buen trabajo. Yo puedo comer un buen tomate. Todo eso es gracia común de Dios para que su creación sea bendecida, sea sustentada, pero no es suficiente para alcanzar la salvación. Así que no importa que tantas buenas obras el hombre cree que hace, no sirven. El Evangelio ofende porque nos dice que solo en Cristo hay salvación, es exclusivista. No en ningún otro sistema inventado por el hombre. No es un poquito de aquí, un poquito de allá, que si las buenas vibras, si los chakras, así dice, ¿verdad? Que si no sé qué, que mis antepasados, mi vida pasada. No hay nada inventado por el hombre. Y la gente cree que todo lo que el hombre ha inventado es porque hay un cierto despertar espiritual y que el hombre tiene un hambre espiritual. Eso es mentira, hermanos. El hombre odia a Dios y por eso se inventa tantas cosas, tantas religiones, no para acercarse al Dios verdadero. A pesar de todas aquellas cosas y más que el mundo puede tener en contra del Evangelio, así igual que Pablo, no debemos avergonzarnos de la noticia que lo cambia todo. Y creo que las razones que da Pablo debieran ser bien aplicadas en nuestra vida, porque Pablo no solo dice yo no me avergüenzo del Evangelio. Él nos va a decir por qué no se avergüenza del Evangelio. Primero, porque es poder de Dios para salvación. El mismo mensaje que muchos rechazan y del cual otros tantos se avergüenzan es el mensaje por el cual Dios salva al pecador. No es un invento humano, no se trata de estrategias de mercado ni de tendencias culturales, es el mensaje de lo que Dios ha hecho y de lo que va a hacer por nosotros. ¿Escuchaste bien? Lo que Él ha hecho. Nosotros no hemos hecho nada. Tampoco dice Pablo que es un mensaje que da poder, sino que es verdaderamente es poder. No que da poder, sino que tiene poder en sí mismo el mensaje del Evangelio. Es por medio del Evangelio que vemos el poder de Dios atrayendo a los pecadores a Él, trayendo a la vida a aquellos que estaban muertos. Es solo por el poder de Dios que pecadores que van rumbos al infierno son salvos. Solo el poder de Dios nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Solo el poder de Dios puede regenerar el corazón del hombre. Y como dije, el hombre ha procurado por su medio lograr solo lo que Dios puede lograr. Se inventan un sinfín de cosas para tener al menos 5 segundos de redención. Si alcanzo eso, voy a estar bien. Son espejismos, hermanos. Espejismos. Y como creyentes corremos el mismo riesgo. Corremos el mismo riesgo de apartar nuestros ojos del Evangelio y poner nuestras esperanzas en aquello que es movible. La economía, mi estabilidad familiar, el ministerio. Cualquier cosa que sea movible, nosotros ponemos nuestra esperanza en eso, estamos fritos, hermano, estamos perdidos. Al leer la Escritura, vemos el poder de Dios desplegado en todas sus páginas, ¿verdad? Abrimos Génesis, lo vemos en la creación, en Éxodo, lo vemos en la liberación de Israel, en Jueces vemos cada conquista lograda por el pueblo de Israel. Todo eso llevado de mano de Dios. Pero nada, hermanos, nada, absolutamente nada, nos muestra el poder de Dios de tal magnitud como el Evangelio. Nos asombramos de los milagros. Pero el hecho que tú seas un cristiano, que yo sea un cristiano, ese es un milagro mayor. Es un milagro mayor. Como dice Pablo, ¿por qué? Porque es para salvación. Solo Dios puede reconciliar al pecador consigo mismo. Y no solo eso, garantizarnos la eternidad con Él. La salvación nos dice lo siguiente: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Pero hermanos, así como exigimos tener un entendimiento claro de lo que es el Evangelio y lo hacemos,
y a veces no queda claro aún, también debemos meditar en lo que significa la salvación. Aunque son dos palabras que están conectadas una con la otra, no necesariamente significan lo mismo. ¿Qué significa ser salvo? ¿Te has puesto a preguntar qué significa que soy salvo? ¿Te has puesto a preguntar qué es lo que abarca esta salvación? ¿O de qué es lo que Dios me ha salvado, por último? Para muchos, simplemente se trata de salvarnos del error en que hemos vivido, de las malas decisiones que hemos tomado, de las malas experiencias, de las heridas del pasado. Quizás la respuesta más conocida es que Dios nos ha salvado del infierno. Y eso es verdad. Aunque hay gente que no cree en el infierno y vive en su propio infierno. Pero quizás lo que dejamos de lado es la verdad de que Dios nos salva de Él mismo. Dios nos salva de Él mismo. Dios cuelga a su Hijo en el madero y clava en Él el acta que estaba en nuestra contra. Para que Él así sea nuestra propiciación y así aplaque la ira de Dios que nosotros merecíamos. Para muchos es ofensivo pensar que merecen el infierno. Mírate las mañanas en el espejo y di, yo merezco el infierno. Gracias, Señor, por el Salvador que me has dado. Mereces el infierno, merezco el infierno. Dios se apiadó de nosotros de gran manera, hermanos. De gran manera. Hay personas que no se dan cuenta que al rechazar aquella idea de condena eterna que merecemos, entonces no pueden apreciar la magnitud de la hermosura del sacrificio de Cristo a su favor. Me ha tocado hablar con personas que se hacen llamar cristianas y cuando les he preguntado, entonces Dios te salvó del infierno. No, el infierno, yo no creo que haya un infierno. Sí, yo he cometido pecado porque era ignorante, ignoraba de aquellas cosas. No, la Escritura dice que hay un infierno. No, yo no creo en el infierno. Ah, pues tú no eres creyente, entonces ¿qué más te puedo decir? Si no entiendo la condenación eterna que merezco, lo horrendo que quiere decir que la paga del pecado es muerte, y no solo muerte física, sino muerte eterna, si no entiendo eso, ¿cómo voy a poder correr a Cristo? ¿Cómo? ¿Solo para pasarla bien aquí? Adicionalmente, no solamente Dios nos salva de Él mismo, pero Dios también nos salva por Él mismo. Ustedes han escuchado la frase, ¿no? Jehová Jireh. Hermanos, Jehová Jireh quiere decir de que Dios mismo va a proveer el cordero de sacrificio que es Cristo. Eso fue la exclamación de Abraham. Él es quien provee el medio, Él es el que atrae al pecador a Cristo, le muestra su condición de pecado, le otorga el nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo, concede la fe que Él mismo exige y el arrepentimiento que es necesario para salvación. ¿Qué has hecho tú? Nada. Nos salva de Él mismo y nos salva por Él mismo. Dios se ha dispuesto, hermanos, piensen en esto. Dios se ha dispuesto a salvar a los que Él desde antes de la fundación del mundo escogió. Y ninguno se va a perder. Y no va a salvar a ninguno más. A todos los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, a esos se va a salvar. Y efectivamente está salvando día a día. Los cuales, dice Juan en Apocalipsis, que son más que las arenas del mar. Son millares de millares. Y Él está activamente salvando y a los otros los deja pasar en su condición de pecado. Pero Dios no nos deja ahí nomás. Nos salva del mismo, nos salva por Él mismo, pero como dice Pablo en Filipenses, él dice en Filipenses 1:6 que la obra que Él ha empezado la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esto quiere decir que Dios también nos salva para Él mismo. Nos reserva para Él, nos preserva y por medio de su Espíritu Santo que ahora mora en cada creyente, Él nos va perfeccionando. Así que no te desanimes cuando aún ves tus debilidades.
No te desanimes cuando aún ves tus luchas. Cree lo que la palabra dice. Somos una obra en construcción. Una obra en construcción. El Señor día a día nos va perfeccionando. Usa pruebas, usa diferentes circunstancias, todo aquello para que Cristo siga siendo formado en nosotros. Dios nos salva para Él mismo porque nos ha reservado para sus propósitos. Tenemos un dueño. Pertenecemos a alguien. Ahora, todo esto nos habla de la extensión de la salvación. El poder de Dios para salvación es suficiente para salvar a cualquier pecador, no importando lo bajo que haya caído, ni la magnitud de su pecado. Amén a eso, ¿verdad? Pero en la siguiente afirmación de Pablo nos deja ver su eficacia. Dice que es solo para todo aquel que cree. En otras palabras, el Evangelio es suficiente para salvar a cualquiera, pero solo se hace eficaz en aquellos que proceden al arrepentimiento y a la fe. Y seguro en tu mente estás preguntando entonces, ¿de quién depende? ¿Depende de Dios quien escoge o del hombre que cree? Y la respuesta sería sí y amén a las dos preguntas. Sí, amén a las dos preguntas. Ahora, este creer obviamente no está haciendo referencia a un creer superficial como ahora se promueve en las iglesias o simplemente algo intelectual, tengo un conjunto de doctrinas bien claras. No se trata de eso. Aunque el Evangelio apela a nuestra mente, debe bajar a nuestro corazón y debe producir fruto en nuestra vida. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay una evidencia que efectivamente he creído, no solo de labios para afuera. Hay una lucha constante. Y Pablo continúa con su asombro por el Evangelio y dice que es para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Algunos piensan o algunos argumentan que es porque cronológicamente, si leemos el Antiguo Testamento, solo fue al pueblo de Israel que Dios se le reveló de manera explícita, de manera especial. Se reveló ante ese pueblo antes que nadie. Y eso es un hecho. Pero hay algo más. Hay algo más que debemos de notar. Ya que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para la salvación hasta de los peores de los pecadores, es necesario, hermano, escuche bien, que esa salvación se haga manifiesta en el peor de los pecadores, o sea, los judíos. ¿A qué me refiero? Porque veo sus caras un poco. En las mismas palabras de Jesús, Él los comparó peor que los de Sodoma. Los comparó peor que los de Tiro y de Sidón. Ellos negaron al Santo de Dios, al ungido de Dios, a Dios hecho hombre, al dador de la vida, ellos mataron. ¿No es acaso el peor de los pecados que podríamos imaginar? Es el peor de los pecados que podríamos imaginar. Por eso dice que debe empezar en Jerusalén. Pablo dice que el Evangelio de Dios que nos habla de su Hijo Cristo es suficiente para reconciliar hasta el peor de sus enemigos. Este poder perdonador debía de ofrecerse primero a aquellos que estaban en la mayor de las miserias del pecado y mostrar así su eficacia en otorgar gracia. Debía empezar en Jerusalén. Fue la misma misión a los apóstoles. Definitivamente el Evangelio es una noticia que nos apremia, que nos salva, pero también, como dice nuestro último encabezado, una noticia que nos revela a Dios, dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Un versículo muy conocido, hermanos. Déjeme contarles la historia de Martín Lutero brevemente. Para él, Romanos 1:17 fue el versículo, como dijo él, que le abrió la puerta al Evangelio. Durante años Lutero leía la justicia de Dios como la justicia con la que Dios castiga al pecador. Esa idea lo aterraba, por eso él nunca encontraba paz en su alma. Él sabía que jamás podría ser lo suficientemente justo por sus propias obras. Pero un día, meditando en Romanos 1:17,
Lutero entendió que la justicia de Dios no era la justicia que Dios exige, sino la justicia que Dios otorga, que Dios regala al pecador por medio de la fe en Cristo. Ese descubrimiento transformó la vida de Lutero a tal manera que él escribió: me sentí renacer y haber entrado por las puertas del paraíso. Y eso es exactamente lo que Pablo está expresando aquí. Esta justicia de Dios que se revela en el Evangelio no es la justicia con la cual Dios nos castiga, sino la justicia en la cual Dios provee para declararnos justos delante de Él. No es una justicia que nosotros producimos, no es que se fusiona con algún porcentaje de justicia que nosotros tengamos, es una justicia que Él nos regala, y nos regala a través de la fe en Cristo. Y dicho de una manera más sencilla, es la justicia de Cristo puesta a nuestra cuenta. Todos estamos familiarizados con eso. Se nos es imputada, se nos es acreditada, se nos es trasladada a nosotros. Es un acto judicial. Esa justicia es revelada, es decir, dada a conocer y ofrecida en el Evangelio. La salvación no es un borrón y cuenta nueva, no es solamente perdón de pecados, esa es la parte negativa, la remisión de pecados. Pero eso nos dejaría en una posición de arduo trabajo para agregar méritos y mantenernos en ese grado de perdón, lo cual sería imposible para nosotros. Por eso Pablo nos dice que se nos ha acreditado la justicia, la vida perfecta de Cristo. La obediencia activa, la obediencia pasiva de Cristo ha sido trasladada al pecador que se ha arrepentido, y no simplemente somos declarados no culpables, somos declarados justicia de Dios. Esa justicia de Dios es la que Él mismo diseñó, es la misma que Él exige, es la misma que Él provee, y es la única justicia que Él va a aceptar. Y la justicia que Dios imputa al pecador por la fe es la justicia perfecta de Cristo, acreditada a nuestra cuenta, de manera que Dios puede declararnos justos sin dejar de Él ser mismo justo. Es por los méritos de Cristo. Pablo añade y dice que esta justicia se revela por fe y para fe. Quizás una traducción más literal que encontré nos permite entender mejor. Dice, se revela por fe de principio a fin. La idea de Pablo es que la justicia de Dios, la cual se revela, es el mensaje, se revela en el mensaje del Evangelio, es recibida por fe de comienzo a fin. O sea, no nos podemos mover de ahí. Llegó la salvación por fe y camino en fe el resto de tiempo. El punto es que pasa a ser nuestra posesión máxima la justicia de Dios por medio únicamente de la fe al iniciar nuestras vidas cristianas y hasta el fin de ella. La salvación comienza por fe en la justificación, la salvación continúa por fe en la santificación y la salvación se consumará por fe en la glorificación. Nunca es por obras, nunca es añadiendo nada más, solo por la fe, solo por gracia. Y esta es una fe que Dios ha dado al pecador y que Él mismo preserva, y así hace posible que nosotros perseveremos hasta el final. Él lo hace posible, hermanos. Ponte a pensar en momentos que has estado a punto de desfallecer, en momentos que tu fe ha flaqueado de tal manera que tú has estado a punto de decir, yo no creo que yo sea creyente. No ha sido tu fuerza la que te ha llevado de nuevo a Dios, es que Dios ha preservado como pabilo humeante esa fe, como esa caña que está rajada. Él no la ha terminado por quebrantar, Él la ha sostenido, Él la ha sustentado, Él la ha preservado, y así hemos podido perseverar. Y Él lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga. Pablo cita al profeta Habacuc diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Para Pablo esto no es una doctrina nueva. Y así como los creyentes en el día de Habacuc escaparon la ira y juicio de Dios, el cual Dios usó a lo de Babilonia, y escaparon a través de la fe, así también todo pecador en todos los tiempos escapará a la ira de Dios únicamente por medio de la fe.
Un comentarista dice, y cito, Pablo nos está diciendo que somos rescatados del juicio de Dios creyendo en la palabra de Dios, creyendo en la palabra del Evangelio que nos dice que confiemos en Cristo y en su obra aplicada en el Calvario para salvación del pecador. Para concluir, hermanos, alejarnos de estas verdades del Evangelio nos pone en gran riesgo, no solo como iglesia, pero en nuestra vida personal. Olvidarnos de aquella salvación preciosa que Dios nos ha otorgado en su Hijo nos lleva a un gran peligro. Caminar por las obras. Experimentar un abandono que no es real. Y querer buscar llenar nuestra vida con aquello que el mundo ofrece y no lo que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Nos llevará a correr tras falsos evangelios, como el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la declaración positiva, el evangelio que te dice declara y obtendrás, y todas son patrañas, hermanos. Nos llevará al peligro de buscar estrategias de hombres para llenar estas bancas. El mayor peligro que enfrentamos, hermanos, como iglesia no viene de afuera, del mundo exterior, sino de que la iglesia olvide el evangelio aquí dentro. Ustedes han visto el amor con el cual Pablo se pronuncia en los primeros versículos. Ese es el primer amor, el cual la iglesia de Éfeso descuidó cuando Cristo y el evangelio dejó de ser céntrico en esa iglesia. Perder el primer amor, que no lo perdió, lo descuidó. Descuidar el primer amor, olvidar el primer amor, no quiere decir no hacer cosas, quiere decir que el evangelio ya no es céntrico en lo que hacemos. Y no solamente eso nos lleva a perder de vista el amor vertical que tenemos que tener para con Dios, pero el amor horizontal que tenemos que tener para con los hermanos y las hermanas. Y hacemos todo de manera mecánica. Olvidarnos del evangelio nos va a llevar a eso. Volvamos al evangelio. Volvamos a la noticia que nos apremia a hablar. Volvamos a la noticia que nos salva al creer. Volvamos a la noticia que nos revela al Dios que justifica al impío. Y que esta iglesia, hermano, esta iglesia Bautista del Redentor, sea conocida no por un predicador, no por un programa, no por un grupo de alabanza, no por un estilo, sino por ser una iglesia centrada en el evangelio, que vive por fe, que predica con valentía y que exalta a Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra misión y es nuestro llamado. Oremos. Tú nos has sostenido, Señor, en estos minutos que tu palabra ha sido expuesta. Nos es imposible, Señor, no reconocer tu bondad. Cómo tú has obrado, Señor, en nuestras vidas. Cómo el evangelio, Señor, nos deja ver de que estábamos más perdidos de lo que pensábamos. Señor, pero fuimos alcanzados por ti. Nos trajiste a vida. Ese es el mayor de los milagros que podemos ver en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a proclamar este evangelio. Ayúdanos a vivir este evangelio día a día. Sosténnos, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a entonar nuestro himno de despedida y después tendremos un compartir en el basement. Están todos invitados.